En el mismo corazón de África, mucho antes de que los mapas coloniales se dibujaran con tiralíneas, existió un reino, uno forjado en la mística y en la resistencia, único milenario de soberanía. Hoy vamos a analizar la increíble historia de Burundi. Y esta pregunta, esta es la clave de todo. Porque la historia de Burundi no va solo de geografía o de política, no. Esto va de la lucha entre un cuerpo físico, que es vulnerable, y un alma cultural, que es, prácticamente indestructible. El punto de partida, y esto es crucial que lo tengamos claro, es este. Burundi no nació en un despacho en Berlín, para nada. Ya era una monarquía consolidada, una estructura con plena conciencia de sí misma, con siglos de historia a sus espaldas. Y para entender su esencia, de verdad, hay que mirar sus dos pilares fundamentales. Por un lado, tenemos su orden político, que era como un escudo soberano frente al resto del mundo. Y por otro, su alma cultural, un lugar donde algo como un tambor sagrado podía ser literalmente el software de toda una nación. Y justo ahora que nos preparamos para meternos de lleno en el corazón de este reino, si os interesan estos análisis que buscan ir un poco más allá, es el momento perfecto para darle a like, suscribirse y, claro, activar la campanita para no perderse nada. Además, dejar un comentario con ideas o sugerencias de contenido nos ayuda un montón a seguir explorando historias como esta. Venga, vamos al lío. El primer pilar, y esto es fascinante, no es un arma, ni un tratado, ni una ley, es un sonido. El sonido del carienda, el tambor sagrado. Ojo con esta metáfora porque es potentísima. El software de la nación. Es que el carienda no era para hacer música en las fiestas y ya. Era el sistema operativo que regulaba la vida entera del reino. El símbolo visible de un orden cósmico y social que lo controlaba absolutamente todo. Fijémonos en sus funciones. Su ritmo marcaba los ciclos de siembra, garantizando la fertilidad. Casi nada. Su sola presencia legitimaba el poder del rey y, sobre todo, actuaba como el pegamento social, como un vínculo de unidad entre los distintos grupos del reino, Hutus y Tutsis, que convivían bajo esta misma estructura. Era, el corazón que bombeaba la vida a todo el cuerpo social. Pasemos ahora al segundo pilar para ver cómo se completa el puzzle. Del corazón simbólico pasamos al brazo ejecutor. Si el tambor era el orden, el rey, el muami, era su guardián. Era el escudo soberano frente a cualquier amenaza exterior. Es que no estamos hablando de tribus dispersas sin conexión entre ellas, para nada. Burundi funcionaba como un estado centralizado, muy consciente de su identidad, de sus fronteras y de su soberanía. Y desde luego estaba más que dispuesto a defenderla con una ferocidad que los poderes externos no se esperaban en absoluto. El reinado de Muezi Gisabo es el ejemplo perfecto de esto. Pensemos que mucho antes de la conferencia de Berlín, él ya se estaba enfrentando a los traficantes de esclavos. Cuando llegaron los alemanes en los 90, no se encontraron un paseo militar, sino una resistencia súper organizada y tenaz. Pero el punto clave, lo que lo cambia todo, es lo que pasa en 1903. Alemania no consigue que se rindan. Se ve obligada a firmar tratados reconociendo, de hecho, que estaba negociando con otra potencia, no simplemente conquistando un territorio vacío. Y esto es genial para ilustrar el tremendo choque de percepciones. Donde los colonizadores veían tribus que someter, en realidad existía un estado unificado. Donde esperaban una conquista fácil y rápida, se encontraron una resistencia que les forzó a negociar. Vamos, que la historia que se contaban a sí mismos era muy, pero que muy distinta de la realidad que se encontraron en el terreno. Pero claro, el poder militar al final puede doblegarse. Las fronteras se pueden borrar de un mapa. ¿Qué pasa cuando el cuerpo de una nación es desmembrado? Pues que se busca refugio en el alma, y el alma de Burundi tenía un nombre, Kirundi. La lengua. A diferencia de muchos de sus vecinos, donde la diversidad de idiomas era lo normal, en Burundi prácticamente todo el mundo hablaba Kirundi. Y esto se convirtió en el hilo invisible, en el tejido cultural que mantenía a la gente unida. Daba igual quién dibujara las nuevas líneas en el mapa. Y entonces llegó el momento trágico. En la conferencia de Berlín, el cuerpo físico de Burundi fue puesto sobre la mesa de operaciones de Europa y dividido. Sus fronteras históricas fueron completamente ignoradas, su estructura política desmantelada. El caos se impuso sobre el orden que había existido durante siglos. Pero aquí está la clave de su increíble resiliencia. Podían repartirse la tierra, sí, podían derrocar al rey, pero no podían silenciar una lengua. El alma de la nación, esa identidad compartida y tejida durante siglos con el Kirundi, sobrevivió. Permaneció ahí, intacta, como un recuerdo latente de lo que una vez fueron. Y con esto llegamos al clímax de esta historia, que no es simplemente una crónica de una conquista, es la colisión brutal de dos mundos. El choque fundamental entre un orden soberano, que funcionaba, y un caos que vino impuesto desde fuera. Por un lado teníamos el orden milenario de Burundi, una estructura súper compleja, simbolizada por el rey y el tambor, que daba sentido, estabilidad y unidad a su gente. Y por otro, el caos del colonialismo.
La fragmentación, la imposición de reglas que no tenían nada que ver con ellos y, al final, la anulación de una soberanía ancestral. La gran tragedia de Burundi es precisamente la historia de este quiebre. Quizá la mejor forma de definir ese espíritu que consiguió perdurar es justamente esta, el arquetipo de la resistencia silenciosa, una resistencia que no siempre fue de armas, sino que fue cultural, fue lingüística, la memoria de un reino que sencillamente se negó a ser borrado por completo del mapa de la historia. Yo soy Hispania Ecos y esto ha sido Burundi, el reino sagrado.